evening, everybody. And let me thank you for coming. Como podemos ver en nuestra constituencia hay más personas de habla hispana y por eso ahora vamos a hacer este proceso en inglés y en español, que voy a estarles traduciendo todos los días para que todos podamos entender bien todo el proceso. I will try to give only a short explanation so we don't stay too long, and then you will have the opportunity to ask questions about matters which you are not clear about. Vamos a tratar de hacer la explicación un poco corta para no pasar mucho tiempo aquí y también que ustedes tengan un tiempo para preguntar de las cosas que no estén muy seguros. All right. The problem that we are trying to solve is a claim that Guatemala has on Belize. Guatemala is claiming that there is no border between Guatemala and Belize, and that Belize belongs to Guatemala. El problema que estamos tratando de resolver es que Guatemala ha hecho un reclamo sobre Belice, el cual dice que Belice le pertenece a Guatemala. All right, and that there is no border between the two countries. Y que no hay ninguna frontera entre los dos países. Those of you who have this paper, todos los que tengan este papel, this paper shows Guatemala. This is Guatemala over here. Este papel muestra Guatemala de este lado. And this is Belize over this side. Y del otro lado tenemos a Belice. And you see Guatemala is much bigger than Belize. Y como podemos ver, Guatemala es más grande que Belice. But Guatemala, Belize, pero Guatemala y Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica were all parts of Spain at one time. Formaron parte de España en un tiempo. The people from Spain came across to Belize 500 years ago. Hace 500 años gente de España vino a Belice. And when they arrived in Belize, cuando ellos llegaron a Belize, the Pope in Rome gave to Spain all of this part of the world. El Papa en Roma dio toda esta parte del mundo a España. And so the Spaniards fue así como los españoles started to take the gold and silver that was in these parts of the world. Empezaron a tomar la plata y el oro que estaba en esta parte del mundo. And they took it back to Spain and Europe. Y se las llevaron a Europa, en España. All right? But the Spaniards pero los españoles did not stay in Belize. No se quedaron en Belice. At no time did they stay in Belize. Por ningún tiempo ellos estuvieron en Belice. Because Belize had no gold. Porque en Belice no había oro. Had no silver. No tenía plata. It was very low. Era muy bajo. And it was very dangerous. Y era muy peligroso. Because there were plenty of mosquitoes. Porque había bastantes mosquitos. And when they bite them, when they bit the Europeans, y cuando picaron a los europeos, they would get fever. Ellos les daba fiebre. And they would die. Y murieron. But in Honduras, pero en Honduras, or in Guatemala, o en Guatemala, or in Mexico, o en México, there are high mountains. Son montañas altas. And there are no mosquitoes in the mountains. Y no hay mosquitos en las montañas. But there is gold and silver. Pero sí hay oro y plata. And for that reason, the Spaniards who were only interested in gold and silver stayed in the higher countries. Y por esa misma razón, los españoles que estaban interesados solo en la plata y en el oro se quedaron en esas partes altas. It is for that reason y es por esa razón that the people who are in charge of all the Central American countries, la gente que está al frente de todas, al cargo de todos los países centroamericanos,
speak Spanish. hablan español. Because they all came from Spain. Porque todos vinieron de España. Alright? When they came from Spain, they found native people as well. When they came from Spain, they found indigenous people as well. Cuando ellos vinieron de España, encontraron a gente indígena también. And it is for that reason Y es por esa misma razón that in all these countries you have indigenous people. que en todos estos países hay gente indígena. Alright? The indigenous people are usually the poorer people. La gente indígena usualmente es la gente más pobre. And the Europeans are the wealthy people. Y los europeos son la gente con dinero, la gente rica. But at no time Pero en ningún momento did the Spaniards stay in Belize. los españoles estuvieron en Belice. And it is for that reason Y es por esa misma razón that most people in Belize que la mayoría de gente en Belice speak English habla inglés and not Spanish. y no español. Alright? The British Ahora, los ingleses also wanted to get rich from the resources that was in this part of the world. también querían enriquecerse de las cosas que había en esa parte del mundo. And they were angry because the Pope gave this part of the world to Spain. Y ellos estaban molestos porque el Papa le dio esta parte del mundo a España. And so the British sailors would come from England in their boats. Y por eso los ingleses venían desde Inglaterra en sus barcos. And when the Spanish boats were carrying the gold and silver to Spain, Y cuando los barcos que le pertenecían a España llevaban el oro y la plata to Spain, a España, the British would attack them los ingleses los atacaban and would steal y les robaban the silver and the gold. la plata y el oro. And when the Spanish chased them, Y cuando los españoles salieron tras ellos, they would come and hide in the waters of Belize. ellos venían y se escondían en las aguas de Belice, Because the waters of Belize are very shallow. porque las aguas de Belice son bien, no son hondas, And there are many keys. y hay bastantes islas. So it was difficult for big ships to come in. Even now today, it's difficult for big ships to come close Y to por Belize. eso era muy difícil que los barcos grandes pudieran acercarse. Aún hoy en día es igual. Es Alright. difícil que los barcos grandes se acerquen. So after maybe 300 years, Por eso después de 200, 300 años, the exploitation of the gold and silver was no longer profitable. ya no daba ganancia estar trayendo el oro y la plata ya después de un tiempo. And the Spanish buccaneers and pirates who used to attack the English pirates and buccaneers who used to attack the Spanish ships, Y los piratas ingleses que venían y atacaban a los barcos españoles, they began to cut logwood ellos empezaron a cortar madera, that grows all over this part of the world. que crece en toda esta parte del mundo. And the logwood was used to dye clothes Y in la Europe. madera era hecha para darle color, para teñir la ropa en Europa. Yes, so they would cut the logwood, put them on big ships and take them to Europe. Así que ellos cortaban la madera, lo ponían en barcos y se lo llevaban a Europa. To make dyes so that they have all these pretty colors and not only white. Para hacer tintes y tener muchos colores bonitos y no solamente blancos. When the logwood got scarce, Ahora, cuando ya la madera se puso escasa, they started to cut mahogany. ellos empezaron a cortar mahogany. That is in the 1800s. Eso fue en los 1800. And it was at that time Y fue en ese tiempo that they brought black African slaves que trajeron to Belize esclavos africanos a Belice to cut the trees in the forest, para que cortaran los árboles en los bosques. because it was believed Porque se creía that the black African slaves que los esclavos africanos were stronger tenían más fuerza and harder, y eran más duros. and they could survive living in this swampy area Y ellos podían vivir en esta área with the mosquitoes. con los mosquitos.
That's how my ancestors came to Belize. Y es así como sus ancestros vinieron a Belice. And they cut the mahogany. Y cortaron el mahogany. They were, of course, working for the British. Ellos estaban trabajando para los ingleses. And the British started cutting the mahogany all the way up in Petén. Y los ingleses empezaron a cortar el mahogany hasta Petén. All the way up to the Petén. No, they started not the Petén, I'm sorry, the Yucatan Peninsula, Mexico, up in the Yucatan Peninsula. Una corrección, no era Petén, era en la península de Yucatán, en México. Way up to the top. Hasta lo alto. Yes, in the north. En el norte. And they came from the north down to the south. Ellos empezaron desde el norte y así se movieron cortando hasta el sur. So if you notice, this part of Belize, the top of Belize here, Así que si se fija, la parte de arriba de Belice is in territory that was formerly Mexican. está en territorio que es mexicano. This is part of the Yucatan Peninsula. Esta es parte de la península en Yucatán. And so a lot of people Belizeans drive from Belize, and we go to Guatemala, and then we go to Cancun or we go to Merida. Y por eso bastantes beliceños manejamos, pasamos a Chetumal, a Cancún o a Mérida. And Cancun and Merida are on the Yucatan Peninsula. Y Mérida y Cancún son parte de la península. So this north part of Belize, Eso no es parte de Belice. the north part is really Mexican territory originally. Entonces en la parte norte de Belice es donde está el territorio mexicano. And this part here, the south and the west, Y en esta parte del oeste y del sur was the other section that used to be administered by Guatemala. era la otra sección que era administrada por Guatemala. So the Spanish government Así que el gobierno español used to control the whole of this area, antes controlaba toda esta área, but they had their main offices, one in Guatemala, pero sus oficinas principales había una en Guatemala Guatemala City, and one in Mexico. y una en México. Because the British and the slaves started moving all over the territory, Entonces ahora como los esclavos y los ingleses empezaron a mover sobre todo el territorio, at the beginning, en el principio the Spanish government had agreed with the British government that they could do it. el gobierno español llegó a un acuerdo con el gobierno inglés que ellos podían hacer eso. But after a time, Pero después de un tiempo, the people who were occupying the land, the British and the slaves who were occupying the land, pero la gente que estaba ocupando la tierra, que eran los esclavos y los ingleses, they no longer agreed to be bound by the agreement with Spain. ellos ya no querían estar en acuerdo con los españoles. And so the Spaniards tried to get them off, attack them from time to time. Y así los españoles venían y los atacaban varias veces. The last time the Spaniards attacked the Baymen, the Belizeans and the British, La última vez que los españoles atacaron a los Baymen, que was in the year 1798 que fue en el año 1978, at the Battle of St. George's Cape. y es la pelea de St. George's Cape. And when the Spanish they came from Mexico, Y los españoles vinieron de México, and they were defeated by the settlers. y ellos fueron vencidos. The Spanish Navy was defeated. Los españoles fueron vencidos. So from 1798, Así que de 1798, the Spaniards no longer tried to get the slaves off, and the British. los españoles ya no trataron de sacar a los esclavos ni a los ingleses. And the English and the slaves treated this part of the world as their own. Entonces los ingleses y los esclavos tomaron esta parte, hallaron un acuerdo de esta parte y lo llamaron suya. All right. Guatemala, Guatemala, who was a colony of Spain, que era una colonia que pertenecía a and España, all the other Central American y countries, todas las El otras Salvador, países centroamericanos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, they revolted from Spain ellos se revolucionaron contra in España 1621, en 1621, in 1821. In 1821. 1821, they revolted. En
Ellos se revolucionaron. They said they no longer want to belong to Spain. Ellos ya no querían pertenecer a España. And Spain did not recognize Guatemala Y España no reconoció a Guatemala as an independent country como un país independiente until 1863. hasta 1863. So, what is important to know is that Spain recognized that the British and the Bavarian slaves controlled this area from 1798. Lo importante que debemos saber es que los españoles estaban de acuerdo de que los ingleses y los Bavarian, que son los esclavos, podían estar en esta parte. From 1798. Desde 1798. And Spain only recognized Guatemala as a separate country Y España reconoció a Guatemala como un país independiente almost 100 years later, casi 100 años después. because it was not until 1863 that it recognized Guatemala as an independent Porque country. fue hasta 1863 que reconocieron a Guatemala como una nación independiente. Understand? Now then, the Baymen and the slaves, Ahora los esclavos y los Bavarian, as I said, moved from up in the Yucatan Peninsula, went down south, como les dije, vinieron desde la península de Yucatán hacia el sur and then they were going west, y de ahí se vinieron al oeste, always looking for more mahogany. siempre buscando más mahogany, Because mahogany was very, very important. porque mahogany era muy importante. And Guatemala, Y Guatemala, after it revolted from Spain, después que se rebeló contra España, got very nervous se puso bien nerviosa, because the English were going more and more to the west into the tent. porque los ingleses empezaron a moverse más y más al oeste. And they begged the British Y ellos le rogaron a los ingleses to please establish where the border was between the two de que countries. por favor establecieran la frontera entre ellos y el territorio que tenían los ingleses. And so in 1859, Y así en 1859 the Guatemalans and the British los de Guatemala y los ingleses signed a treaty firmaron un acuerdo in which they agreed y ellos acordaron that the border between Guatemala and Belize que la frontera entre Guatemala y Belice would be this line here. sería esta línea que ven aquí. Also, it would be the main channel of the Sarstone River. También será este canal Middle channel principal. of the Sarstone River. Sarstone River runs into Guatemala. El río Sarstone corre hasta Guatemala. Okay? So that is how Belize and Guatemala came to have this border. Y así fue como Guatemala y Belice llegaron a tener esta frontera. The British government also entered into a treaty with Mexico El gobierno inglés también entró en un tratado con México to establish the border between Belize and Mexico. para establecer la frontera entre Belice y México. And that is the border that goes from here to here. Y esa es la frontera que corre desde aquí hasta aquí. And that was agreed in a treaty of 1893. Y ese fue un acuerdo en 1893. So we have two treaties, 1859 between Belize, the United Kingdom and Guatemala, Tenemos dos tratados, el primero en Guatemala y los ingleses, and then the other one was between the British and the Mexican. y el segundo que fue entre los mexicanos y los That ingleses, deals with this top part. que se encarga de la parte de arriba. Okay? This document here, Este documento aquí, we have Spanish, copies from the Spanish, we have to get some for you later on. This document here is the agreement which was signed between the British and the Guatemalans when they agreed on the treaty. este documento que está aquí es cuando Guatemala y los ingleses llegaron al acuerdo. All right. And in this document here, in addition to agree to the borders, Y en este documento, aparte de llegar a un acuerdo de las fronteras, it also said in Article 7
También dijo en el artículo 7 that the British and the Guatemalans que los ingleses y los guatemaltecos would try to establish a means of communication between Guatemala City and Belize iban a establecer un medio de comunicación entre Belice y Guatemala to facilitate trade, just to make trade easier. para facilitar el tratado. Neither the British nor the Guatemalans did carry this out. Ni los ingleses ni los guatemaltecos llevaron esto a cabo. And because of that, Y por esa razón, in 1939, en 1939, many years after the treaty was signed, muchos años después que firmaron el tratado, Guatemalans claimed that they no longer want to be bound by the treaty, los guatemaltecos hicieron un reclamo que ellos ya no querían estar de acuerdo con el tratado. because they said that this clause 7 was not agreed to. Porque dijeron que este artículo 7 no se llevó a cabo. And in 1945, Y en 1945, they put in their constitution ellos pusieron en su constitución that Belize is theirs. que Belice les pertenece a ellos. And they started to teach their children that Belize was theirs. Y empezaron a enseñarle a sus niños en las escuelas que Belice es parte de ellos. When they did that in Cuando- 1939, Cuando ellos hicieron eso en 1939, the British told them, los ingleses le dijeron, go to court, go to the ICJ. vayan a la Corte Internacional de Justicia. If you believe that there is a breach of this treaty. Si ustedes creen que ha habido que no se ha cumplido este tratado. Yeah. But they refused to go. Pero ellos se rehusaron a ir. They refused to go. Ellos se rehusaron a ir. And in 1948, Y en 1948, they threatened to invade Belize. ellos amenazaron con invadir a Belice. Threatened to invade Belize. Amenazaron con invadir a Belice. And that was the year that the British government Y ese fue, these two big ships to protect Belize. mandaron estas dos grandes embarcaciones para proteger a Belice. Alright? And they sent their soldiers. Y mandaron a sus soldados también. And the British soldiers Y los soldados ingleses remained in Belize until 1991, after we got our independence. se quedaron en Belice hasta 1991. And up to today, we still have a small contingent Y hasta el momento todavía tenemos un pequeño grupo to protect Belize. que protege a Belice. The Guatemalans refused to go, as I said. Later on in the 1970s, Más adelante, en 1970, Guatemalans also threatened to invade Belize again. Guatemala volvió a amenazar que iban a invadir a Belice In the 1977, 78. en 1977 y And 78. at that time, the British sent this big ship. Y en ese tiempo los ingleses mandaron esta grande This embarcación. big ship. Esta embarcación muy And grande. this ship has many planes. Y esta embarcación tiene muchos aviones. And so they were prepared to fight with Guatemala. Entonces ellos estaban preparados para pelear con Guatemala. Guatemalans also prepared to invade Belize. También los guatemaltecos se This is their prepararon. forces. Y esas eran sus fuerzas. So it was a very dangerous time. Fue un tiempo muy peligroso, But the Guatemalans never invaded. pero los guatemalas nunca invadieron. In the 1970s and 80s, Belizean politicians went to the United Nations. En los 1970 y 80, los políticos beliceños fueron a las Naciones Unidas. And the entire United Nations, Y todas las Naciones Unidas, except Guatemala and Israel, excepto Guatemala e Israel, said that Belize belonged to Belizeans, dijeron que el Belice pertenece a los beliceños, that Belize should get all its independence que Belice debe conseguir toda su independencia with all its territory intact. con todo su territorio intacto. And so, on the 21st of September 1981, Y así, el 21 de septiembre de 1981, Belize got its independence from England. Belice recibió su independencia de Inglaterra. But Guatemala still did not recognize Belize Pero Guatemala siempre no reconoció a Belice until 1992. hasta 1992.
when it recognized Belize as a separate independent nation, cuando reconoció a Belice como un país independiente and we exchanged ambassadors. y intercambiamos embajadores. But when we went to the United Nations told us we will get independence, Cuando fuimos a las Naciones Unidas, and after independence, Belize and Guatemala should try to settle the claim. nos dijeron que íbamos a conseguir la independencia, pero después Guatemala y Belice tenían que llegar a un acuerdo. Guatemala did not want to agree Guatemala no quería llegar a ningún acuerdo to any proposal. We tried several times, many ways to try to get them to agree to settle it, but they did not want to settle it. Muchas veces dimos varias propuestas para poder llegar a un acuerdo, pero ellos nunca quisieron aceptarlo. Then finally, Y finalmente, in 2008, en 2008, they agreed to go to court. ellos estuvieron de acuerdo de ir a corte. And the government agreed in 2008, Y el gobierno llegó a un acuerdo en el 2008. and in 2018, Y en el April of 2018, Y en el abril de 2018, the people of Guatemala in a referendum la gente de Guatemala, por medio de un referéndum, agreed to go to court as well. también dio un acuerdo de ir a corte. And in 2008, Y en el 2008, the government of Belize agreed to go to court. el gobierno de Belice también acordó de ir a la corte. But we can't go to court Pero no podemos ir a la corte until the people of Belize agree to go to court. hasta que la gente de Belice también llegue al acuerdo de ir a corte. And it's for that reason that on the 10th of April, Y es por esa razón que el 10 de abril we will have a referendum, vamos a tener un referéndum and the people of Belize will decide y la gente de Belice va a decidir if they want to have the matter settled at the si ICJ. si quiere que esto se llegue a un acuerdo en la Corte, en la Corte Internacional de Justicia. All right? Now, if we say yes, Si decimos sí, we will go to court. vamos a ir a la Corte And we have studied very carefully what can happen to Belize if we go to court. y hemos estudiado cuidadosamente qué va a pasar con Belice si vamos a la Corte. And all the lawyers we have talked to, Y todos los abogados con los que hemos hablado and all the lawyers that the Guatemalans have talked to, y todos los abogados que los de Guatemala han hablado have told us nos han dicho that these borders can never change. que estas fronteras no pueden cambiar, They cannot be changed no pueden ser cambiados because they were agreed to by two countries freely. porque llegaron a ese acuerdo por dos países libremente. And you cannot break treaties dealing with borders Y no se pueden romper los tratados que tienen que ver con las fronteras, because it is going to bring chaos in the world. porque va a traer caos en el mundo. People have to be bound, just like how people have to be bound by their contracts. Así como la gente tiene que estar en contratos, Nations have to be bound by contracts. también los países tienen que estar en fronteras por ese contrato. So we are confident Así que nosotros estamos that we will not lose any part of Belize. con toda la confianza que no vamos a perder ninguna parte de Belice. The Guatemalans Los guatemaltecos know that they can't get any of Belize, saben que no pueden conseguir ninguna parte de Belice and they have said that, y ellos lo han dicho, but they cannot end the claim pero ellos no pueden parar el reclamo by any decision made by the politicians, por alguna decisión hecha por los políticos, because their people will call them traitors. Their people will call them traitors, porque la gente, el pueblo los va a llamar como traidores, traidores, because they have been teaching their people from 1945 porque ellos están enseñando a su gente desde 1900 that Belize belongs to them. que Belice les pertenece a ellos. So they are in a difficult position. Pero ellos están en una posición. They need some other person or organization Ellos necesitan otra persona o to otra tell the organización Guatemalan people que les diga a la gente de that Guatemala, Belize is not for them. Belice no les pertenece. And it's for that reason
Y es por esa razón that they don't mind going to court. que a ellos no les importa ir a corte. Now then, Ahora, if we go to court and we settle the matter, si vamos a corte y llegamos a un acuerdo, we are going to live in good peace and harmony with Guatemala, vamos a vivir de una buena manera en paz y armonía con Guatemala. in the same way in which we live in peace and harmony with Mexico. Así como vivimos en paz y armonía con México. Already, Belize and Guatemala, the people of Belize and Guatemala have a very good relationship. Desde ahora, la gente de Belice y Guatemala tienen una buena relación. Almost 1/2 of the Garifuna population live in Belize and the next half live in Guatemala. Casi la mitad de la población garífuna vive en Belice y la otra mitad en Guatemala. Almost 1/2 of the indigenous people of Belize live in Belize, the other half live in Guatemala. Casi la media parte de la gente indígena vive en Belice y la otra mitad vive en Guatemala. Many Belizean people are married to Guatemala. Mucha gente beliceña está casado con gente de Guatemala. Many Belizean people like to go to Guatemala to shop. Mucha gente Go de to Belice Melchor. le gusta ir a Guatemala, a Melchor, a comprar. Most of the things that the Mennonites produce and our farmers produce, we sell it to Guatemala. La mayoría de las cosas que los menonitas y nuestros granjeros producen lo vendemos a Guatemala. Because it's cheaper to just drive across the border Porque and get it. es más cómodo y no es dinero de cruzar la frontera y conseguirlo. And also, every school day, we have Guatemalan children coming across to Belize to get Y educated. también todos los días escolares, niños de Guatemala vienen con su Benque educación and down south in Jalapte. en el sur All right? And Benque. y en Benque. So we live in peace with Guatemala. Entonces vivimos en paz con Guatemala. But we can live better if we are able to mark our boundaries clearly. Right now we can't mark it because of the dispute. But if we are able to mark our boundaries clearly, both the land boundaries and the sea boundaries, we will live better with Guatemala. Pero podríamos vivir mejor si dejamos de una vez por todas claros las fronteras de Guatemala y Belice, tanto terrenales como también las del mar. We will live better. Vamos a vivir mejor. Now then, if we don't go to the court, Si no vamos a corte, we will have trouble forever with Guatemala. vamos a tener problemas para siempre con Guatemala. Because if they believe that there is no border between us and them, Porque si ellos creen que no hay ninguna frontera entre nosotros y ellos, and if they think that we are afraid to go to court because we don't believe we have a border, y si ellos creen que nosotros tenemos miedo de ir a la corte porque no creemos que tenemos una after frontera, April 10th, después del 10 de abril, we will certainly have problem with people coming across. We already have people problem coming across, but after April 10th there will come more if we don't go to court. ya tenemos problemas de gente que se está cruzando a Belice, pero después del 10 de abril vamos a tener más problemas de más gente queriendo entrar. If we don't have a border on the sea, if our border is not agreed on the sea, we will also have problems because when our fisher folk go out there to fish, they will find Guatemalans in waters that they consider to be ours. But if we don't have a clear border, we can't establish that the waters are ours. Y así mismo como las fronteras en el mar, nuestros pescadores van a tener problemas entrando a aguas que Guatemala cree que les pertenece a ellos. Y así vamos a seguir teniendo problemas porque las fronteras no están establecidas. See? This map here shows Este mapa all the frontiers of the countries in the region, muestra, all the borders. muestra todas las fronteras en la región And the thick red line, y la línea roja, this deals with established borders. esas son las fronteras establecidas. But the serrated line, the one that is jagged, Pero en las líneas intermitentes, that is not esas no established border. están establecidas. And if you notice, in the case of Belize, Y si, Belize have no thick red line. y si se fija en la línea que está en Belice, la línea no es una línea sólida. So we have to get that solid. Entonces necesitamos conseguir esa línea sólida. And the only way we can do that is to go to the ICC. Y la única manera que lo podemos conseguir es siguiendo a la corte.
When we get a decision from the court, Cuando consigamos una decisión de la Corte, Guatemala has to abide by it. los guatemaltecos tienen que ir por esa decisión. If they don't abide by it, Y si ellos no cumplen, we can go to the Security Council of the United Nations, nosotros podemos ir al Consulado de Seguridad de and the las Security Naciones Council Unidas will compel them to abide by it. y ellos lo van a forzar a que cumplan. All right? When we go to the ICJ and we get a decision from the court, Cuando vayamos a la Corte Internacional de as I Justicia, said already, we will be able to clearly mark our borders, just like how it is clearly marked here. Clearly mark it. And then you don't have the Guatemalan peasants not knowing where Belize is and where Guatemala is. Because right now, if you go there, you don't see anything on the ground. y si nosotros vamos a la Corte después Just de like ella, the top of this, you don't know where Guatemala begins and where Belize begins. ahorita no se sabe a dónde All empieza you see is Guatemala. forests. Solo se va a ver bosque And some of it is very difficult, you see. y es bien difícil. But once we get a decision from the court, Pero cuando consigamos una decisión de la the Corte, court will help us la Corte nos va a ayudar to mark the borders, open it, clear it, so that it is clear. para marcar las fronteras, para abrirlas y que queden establecidas y claras. Right now we can't do that. We can't do it on our own because we have to mark borders in association with the neighbor. Ahorita no lo podemos hacer nosotros solos, tiene que ser en una asociación con los vecinos. Okay. This matter, finally, this matter is a national matter. Este asunto finalmente es un asunto It's not a nacional. political matter, it's a national matter. No es un asunto político, es un asunto nacional. And almost every country in the world Y casi todos los países en el mundo have problems with borders. tienen problemas con sus fronteras. And certainly all the Central American countries and the South American countries have problems with borders. Y seguramente los países centroamericanos como sudamericanos tienen So you problemas have con sus fronteras. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela. In the Caribbean as well, everybody has problems with Y también borders. en el Caribe todos tienen problemas con las fronteras. And the way you solve it is by going to the court. Y la manera que se resuelven es yendo a la Corte. Last week, here in Belize, La semana pasada aquí en Belice, Prime Minister Barrow el primer ministro de Barrow of the UDP del UDP and former Prime Minister Musa of the PUP y también el ex primer ministro Raheem del PUP and almost all the other foreign ministers of Belize, former foreign ministers, todos los que han sido primer ministros en Belice, they all signed this document, this declaration. ellos firmaron este documento, esta declaración, And in this declaration, y en esta declaración they agree ellos están de acuerdo that the only way to solve the claim que la única manera de resolver este reclamo is to go to court. es de ir a la Corte. That is the simplest way and the safest way. Esa es la manera más segura y más simple de hacerlo. Now I will end by saying this. Ahora voy a terminar diciéndoles esto. For people like those of you who come from the rest of Central America, Para la gente como ustedes que viene del resto, de la otra parte de Centroamérica, you understand how important it is to live in peace. usted entiende qué tan importante es vivir en paz. And you understand how terrible war is. Y usted entiende qué terribles son las guerras. And so you would not want to do anything that could cause war. Entonces, no creo que ustedes quieran causar algo que pueda causar una guerra. For those of us who live in Belize, Para nosotros que vivimos en Belice, we have never seen war. nunca hemos tenido, nunca We hemos don't know visto what war is. guerra. No sabemos qué es una We guerra. don't know how terrible it is. No sabemos qué terrible And es. sometimes we don't understand the consequences of action that we take. Y a veces no entendemos las consecuencias de las acciones que tomamos. So we may not appreciate how important it is for us to go and vote Y no apreciamos la and importancia settle this matter de peacefully. que nosotros votemos y podamos llegar a un acuerdo de But este asunto en it paz. is the most important thing we can do in our lives. Pero es la cosa más importante que debemos hacer en nuestras vidas. Both to settle it peacefully
votar para que podamos llegar a un acuerdo en paz. There was a country named Palestine. Hubo un país que se llama Palestina. In 1948, the Palestinians owned all this land. En 1948 los palestinos tenían toda esta tierra. And in 1948, the United Nations Y en 1948 divided it up las Naciones Unidas la dividieron against the will of the Palestinians. contra la voluntad de los And palestinos. they gave the Israelis 56% of this land. Y le dieron a los israelitas 56% de And esa left the tierra. poor Palestinians with 44%. Y dejaron a los de Palestina con solo 48%. Of course, the Palestinians were angry Y obviamente ellos estaban molestos and they fought y pelearon. in the 1950s and 1960s. Pelearon en los 1950s y 60s. Today, Ahora en día, the Palestinians los palestinos only own 10% of the land. solo tienen 10% de This la small tierra. part. Esta pequeña parte. Millions of Palestinians were chased off the land. Millones de los palestinos fueron sacados de la tierra. And now they are, and the rest who remain there today Y los que todavía quedan ahí are living in a big open jail. están viviendo en una prisión al aire They libre. can't go anywhere. No pueden ir a ningún lado. They can't even go out in the sea No pueden ni siquiera ir al mar. because the Israelis blockade the sea as well as the land. Porque los israelíes, They los live in israelitas an bloquean open también ahí. jail in a situation of apartheid. Ellos viven en una cárcel al aire libre. That is what happens when you have border disputes Eso es lo que pasa cuando tienen and you can't disputas settle it peacefully. de las fronteras y no se puede llegar a un acuerdo en paz. So that basically is the information that I want to give you today. This is a book in English, Básicamente será la información que tenía very para ustedes. simple, explains all the reasons why we should go to the court. Este libro es muy simple y escribe todo y tiene todas las razones por las cuales debemos ir a corte. All right. Well, that is what I had to say to you. Eso es lo que tenía para decirles. And now I will be happy to answer any question. Ahora estaría muy contento de poder responder cualquier pregunta. Any question that you may have Cualquier pregunta que pueden tener on this matter. sobre este asunto. Hello, good morning. This is Miley Mail Shop for the kids at 7 Hands. Mr. Sadi, that was nice man, and in the kind of this, I work here too, and everything. So I cater for the kids, for the kids, everything. Okay. So that's my view. All right then. Thank you so much for sharing.